Las dos cosas, María. Continuidad en todo aquello que falta por concluir, por supuesto, y en todos los proyectos que eventualmente dieron gran resultado. Y cambio de timón en donde requerimos ajustar o crear, y que no necesariamente es cambio de timón, o crear nuevos proyectos sobre lo consolidado. Continuidad habrá en todo lo que es conectividad universitaria, necesitamos concluirla, estamos muy avanzados para que todos los jóvenes tengan acceso a las tecnologías de la información y del aprendizaje en todo tiempo y lugar. Ahí se ha empeñado ya una gran cantidad, pusimos 5,000 antenas en este periodo, nos falta por otras 1,000 por concluir más o menos, y esto lo terminará probablemente en el transcurso del siguiente año. Continuidad también, continuidad y reimpulso a todo lo que es la educación mixta y mezclada, esta que es utilizar las tecnologías de la información para la educación presencial, en eso habrá continuidad, y en una serie de proyectos que han sido muy exitosos. La universidad abierta ha crecido sustancialmente, y hay un cambio de timón en la fusión de la universidad abierta con la universidad presencial. Ahí sí hay un cambio de timón. Continuidad en cultura, por ejemplo, ha venido mejorando mucho, y nuevos proyectos es ampliarnos a llevar más actividades culturales a nuestros distintos planteles fuera de Ciudad Universitaria, y en esto, por supuesto, hay también un pequeño cambio de timón. Un cambio de timón, pero que también se fundamenta en lo que se ha venido haciendo, es en los aspectos de violencia de género. Sí necesitamos reforzar las acciones para que todas las estudiantes de nuestra universidad se sientan protegidas y seguras. En ello habrá que seguir trabajando, pero sí habremos de hacer el protocolo que se tiene indudablemente que ser modificado para hacerlo más ágil, para hacerlo más presente, para que ellas se sientan protegidas, y en eso estaremos a un pequeño ajuste de políticas. Tenemos un protocolo que establece los mecanismos que se llevan ante una denuncia, que se ha hecho un tanto lento, eso es cierto. Yo ahí debo coincidir que, a pesar de que son los tiempos que jurídicamente se marcan, podríamos agilizarlo y hacer más visible por la red en qué proceso están cuando haya habido una denuncia. Tenemos una unidad de atención de denuncias. En Ciudad Universitaria necesitamos multiplicarla, estas con expertos en el tema de violencia de género, con expertas en el tema, en las distintas facultades de estudios superiores, que por su volumen y por su magnitud la mérita que se genera en estos, y hay que multiplicarlas. Lo hay que hacerlo también para las direcciones de la Escuela Nacional Preparatoria y para la del CCH, que es un número importante de jóvenes, y preparar cada escuela o entidad académica. Los propios institutos tienen siempre un abogado, hay una oficina jurídica en ellas, y estas oficinas jurídicas tendremos que darles también una perspectiva de género para que puedan atender este tipo de violencias en aquellas entidades más pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que esto es un giro importante que debe dar resultados y que se sientan a las mujeres más atendidas. La violencia de género es inaceptable en la universidad y tiene que desaparecer. No es sino un reflejo de lo que sucede en otros lugares de la nación, en todos los sitios. Déjeme decirle que la seguridad en la Ciudad Universitaria y los campus es relativamente mejor que el resto de lo que lo circunda. Es más seguro caminar aquí que caminar en la calle. En la universidad prácticamente todos los delitos se denuncian, y el orden de delitos que tenemos en la ciudad de los campus universitarios es de 20 a 30 veces menor que lo que es afuera. Entonces, bueno, pues hay que aceptar que sí hay inseguridad, pero que también las medidas que se han tomado han dado resultados muy buenos. Se incrementaron luminarias, senderos seguros, botones de emergencia,
líneas de respuesta rápida, se ha entrenado a que se multiplicaron patrullas, se ha trabajado con las autoridades de las alcaldías y municipales para crear entornos y ambientes más seguros, y se han detenido una cantidad importante de delincuentes sin que esto haya significado que ingrese la policía a la universidad o a sus campus. Este presente, 2019, se han detenido en las inmediaciones de nuestros campi alrededor de 73 delincuentes. Entonces, bueno, sí hemos estado trabajando en forma importante y deberemos seguir en ello. Que está en la agenda de todos nosotros. A ver, terminar con la corrupción del país, eso es muy importante. Creo que la imagen que ha conseguido el actual régimen ha sido de mejoría de la imagen en términos de disminución de la corrupción, pero eso es un problema. Con ello la impunidad, porque la impunidad genera inseguridad. Entonces eso también es un problema real que el país tiene. Indudablemente los de desarrollo económico, es un país con una gran desigualdad social, una inmensa desigualdad social, que tiene que ser de alguna forma corregida y pronto. Y la mezcla de estos es lo que genera al México que tenemos. El desequilibrio social, la desigualdad social, genera que existan otras vías de conseguir recursos, como puede ser la delincuencia, y la impunidad genera también que esta delincuencia actúe en forma indiscriminada. Entonces yo creo que estos son, el problema social y económico va ligado de la mano con la seguridad y la impunidad. Dentro de los recursos que tiene la universidad, que se estudiando las situaciones, por supuesto, tanto en investigaciones sociales como jurídicas, tiene estudios importantes que se han planteado al respecto. Pronto estaremos viendo al fiscal general con una propuesta de preparación de ministerios públicos. En fin, sí, nosotros podemos colaborar aportando conocimientos e impresiones para mejorar los sistemas de seguridad nacionales. Se fundamenta en seis ejes, muy concretos. El primero es mejorar la vida comunitaria. Con esto es reforzar los valores universitarios que nos rigen, de libertad de expresión, de autonomía, de libertad de cátedra, por supuesto, y esto permearlo desde las unidades escolares, es decir, la democracia universitaria tiene que vivirse desde el salón de clases. Atender los problemas desde su origen y no permitir que crezcan. Tenemos que seguir trabajando para tener una comunidad más saludable disminuyendo los índices de obesidad en nuestra comunidad, previendo problemas médicos o de salud y por supuesto combatiendo las adicciones, que es un problema que siempre se cierne sobre los jóvenes. Tenemos que hacer a esta universidad más sustentable y para ello gradualmente habrá que ir utilizando energías limpias, se ha venido trabajando en eso, todas las nuevas edificaciones así están ya planteadas y seguiremos en el territorio de mejorar la parte ecológica de la universidad, la sustentabilidad, disminuir el uso de papel, para eso requerimos eficientar la administración. Y para eficientar la administración ya hemos avanzado en 28 procesos que están automatizados y ahora tenemos que unirlos todos para que podamos administrar sin papel y más eficazmente, que sería otro eje de los que se plantean en el plan de trabajo. Mejorar la calidad educativa mediante lo que ya comentábamos, que es el entrenamiento de los profesores para utilizar la educación a distancia y poderla mezclar con la presencial, y la cobertura que todavía podemos seguir ampliando gracias a la creación de las escuelas que se hicieron. Tenemos 2 aquí en CEU y otras 2 más en
en el caso en Mérida y en Juriquilla y en Querétaro, y eventualmente si hubiera recursos podríamos hacer una nueva unidad en el sur de la República. Estas están poniendo, darán capacidad todavía para ampliar un poco más la cobertura. En investigación seguir insistiendo en la necesidad de recursos para que existan, la necesidad de recursos para la creación del conocimiento y colaborar hasta donde podamos hacerlo con el CONACYT en la creación de una ley de ciencia y tecnología que le permita a la ciencia, a las humanidades y a la innovación poder tener la seguridad anual de que habrá recursos suficientes y generar los productos correspondientes. Internamente reforzaremos la estructura para que la investigación no sufra. Y básicamente en este sentido ese vale el proyecto de trabajo. Es una pregunta que ha surgido mucho. A ver, yo creo que hay que entenderlo en la amplitud del término y es que debemos aspirar a tener una oferta de educación superior lo suficientemente amplia para que todos los jóvenes que terminan la educación media superior tengan un lugar en ella. La forma en que esta podría distribuirse habría todavía que pensarla, pero habría formas de asegurarle que María que termina en tal lugar pueda tener un cupo en una universidad, una institución de educación superior. ¿Puede una universidad aceptar a todos? Es imposible. Son 4,5 millones de estudiantes en educación superior en este momento en la matrícula nacional. Si todo el mundo decidiera ir a una única universidad, pues sería imposible, ¿no? Entonces, realmente para la UNAM como tal, nosotros tenemos una aspiración cercana a los 400,000 anuales, pues sería imposible aceptarlos. Pero yo creo que hay que entenderlo en la amplitud del término, no en lo literal de él. Sí, otros lugares sí, hay varios, ¿no? Son grupos, bueno, déjenme tratarlos, pues son grupos distintos, ¿sí? En el caso particularmente de los planteles del bachillerato, estos por el entorno en el que están situados, con frecuencia los grupos delincuenciales avecindados en la zona se mezclan con los jóvenes y generan grupos violentos. Estos, cuando son identificados, deben ser eliminados. Al caso de los jóvenes que se incluyan en ellos, sí debe ponerse medidas disciplinares, desde la expulsión, por supuesto, cuando esto alcanza niveles inaceptables. Y algunos de ellos ocupan espacios. Se han desocupado muchos de ellos, los llamados cubos, así les dicen. De estos cubos se han recuperado espacios muy importantes en los niveles del bachillerato. En el caso del Justo Sierra es otro, porque este es un grupo que viene ya 20 años, tiene ocupado el Justo Sierra, y aunque no genera mayores problemas de violencia, pues aquí está, lo tenemos enfrente, sí es algo que a la universidad y a la comunidad universitaria le duele. Hemos procurado por distintas vías la desocupación, siempre usando el diálogo y la concertación. Se trató este tema en forma amplia en el Consejo Universitario a principios del año 2016. El Consejo se pronunció por la desocupación del auditorio, pero instruyó al rector, que en este caso yo presido el Consejo Universitario, que la desocupación se procurara siempre por la vía pacífica y se evitara todo tipo de violencia, y en ese renglón me mantengo. ¿No lo han dado por perdido? No, por supuesto que no, es nuestro. Y tendrá que ser otra vez, es nuestro y deberá recuperarse para el uso universitario en cuanto se pueda. No, se ha disminuido mucho.
No el narcomenudeo, porque sigue existiendo, esto no ha desaparecido, pero estos espacios que tenían ocupados dentro de la universidad grupos de esta naturaleza fueron recuperados totalmente, sin violencia, con medidas que eventualmente pues, fueron cuestionadas, pero que han funcionado muy bien. Esto no quiere decir que no existan eventualmente por ahí, los hemos estado deteniendo, le comentaba yo de 73 de ellos. Y es algo que hay que trabajar sobre todo en el uso, que los jóvenes entiendan, y una campaña muy fuerte de adicciones, que no es conveniente consumirlos. Tenemos una clínica de adicciones en la Facultad de Medicina y otras más en la Facultad de Psicología, y uno de los proyectos que se plantean es ahora que esto sea institucionalizar como tal el trabajo en contra de las adicciones. Primero, el presupuesto de este año, el que ejercimos este año, llegó con toda puntualidad y sin problemas, y de acuerdo a lo que se había convenido allá en el mes de diciembre. Para el presupuesto y para el programa de egreso de la Federación de este año, que está actualmente en la Cámara de Diputados y probablemente por dictaminarse, yo lo platiqué personalmente con el Ejecutivo Federal, y en ambos casos, tanto el secretario como el propio presidente, me aseguraron que sería lo mismo para la universidad, más inflación, ¿no? Y un pequeño factor de crecimiento. Y así se presentó en el programa de egresos de la Federación, de tal forma que yo estoy confiado que no tendrá ningún problema en la universidad. Estoy muy confiado en ello y espero que así sea. Cordial y muy respetuosa. De hecho, hemos venido firmando convenios con las distintas secretarías de Estado. Ha sido productiva. Bien, muy bien.